Samuel Pritchard llegó a Charleston, Carolina del Sur, en abril de 1819 con 3 baúles de cuero llenos de sus posesiones, una carta de recomendación de un comerciante de textiles de Boston, y una cierta filosofía de disciplina que había cultivado mientras dirigía trabajadores de fábrica en Nueva Inglaterra. Tenía 30 años, soltero, y con el tipo de energía nerviosa y delgada que otros hombres encontraban inquietante en su presencia. Sus ojos eran de un gris tenue que parecía mirar a través de las personas en lugar de a ellas, y sus manos, aunque no eran grandes, poseían una fuerza que sorprendía a quienes lo saludaban. La carta de recomendación le consiguió una audiencia con varios propietarios de plantaciones locales en Charleston. Pritchard no sabía nada de agricultura, pero sabía de sistemas, eficiencia y lo que él llamaba la aplicación correcta de la motivación. Tras 3 semanas de entrevistas, aceptó el cargo de supervisor asistente en la plantación Belmont a 32 kilómetros tierra adentro de Charleston, donde el arroz y el índigo generaban riquezas para cualquiera que estuviera dispuesto a arrancárselas a las tierras bajas y pantanosas de Carolina del Sur. El propietario, William Belmont, de 61 años y cada vez más afectado por la gota, ya no podía caminar con facilidad. Pasaba la mayor parte del tiempo en su casa de Charleston. Dejaba la dirección de su plantación en manos de capataces. El capataz jefe era un hombre llamado Cyrus Hatch, que llevaba 12 años en el puesto y dirigía el lugar con lo que Belmont consideraba una indulgencia exagerada. La producción ha caído durante 3 años seguidos, le dijo Belmont a Pritchard, en su última entrevista, en una oficina de Charleston con vistas al puerto. Hatch está demasiado mezclado con los trabajadores. Recuerda nombres, pregunta por las familias. Así no se sostiene la disciplina. Necesito a alguien que sepa que una finca es un negocio, no una obra de caridad. Pritchard asintió, sus ojos pálidos fijos en Belmont, con algo que podría haber pasado por entusiasmo. Comprendo, señor. En las fábricas textiles, aprendí que la productividad necesita claridad, reglas claras, consecuencias claras, ejecución clara. El sentimentalismo no tiene lugar en una buena gestión. Belmont se rió por primera vez en la entrevista. Creo que podemos trabajar bien juntos, señor Pritchard. Entre las 263 personas esclavizadas en Belmont, había un hombre llamado Marcus. Había nacido con otro nombre en un pueblo junto a la costa de lo que los hombres blancos llamaban Costa de Oro. Pero hacía tanto que se lo habían arrebatado que apenas lo recordaba. Tenía 26 años en 1819. Aunque solo podía adivinarlo por retazos de recuerdos y por lo que decían quienes lo conocían de tiempo atrás. Marcus había sido vendido 6 veces, de Virginia a Carolina del Norte, a Carolina del Sur. Cada venta lo alejaba más de todo lo que pudiera llamar hogar o familia. Su madre fue vendida cuando tenía 7 años. Su padre nunca lo conoció. Una hermana, tal vez en algún lugar, pero el recuerdo era tan vago que podría haberlo imaginado. En Belmont, Marcus trabajaba principalmente en los campos de arroz, un trabajo agotador y peligroso. El arroz se cultivaba permaneciendo de pie en el agua durante horas, manipulando el intrincado sistema de diques y desagües, plantando y cosechando en condiciones que generaban mosquitos y enfermedades. Muchos no sobrevivieron a su primer año en los arrozales. Marcus había sobrevivido a 8. Era conocido por los demás esclavos por ser de cabeza gacha, sin problemas, que comprendía que la supervivencia radicaba en hacerse invisible. No era ni el más fuerte, ni el más débil, ni el más rebelde, ni el más obediente. Había allí, en aquel punto ciego, una especie de hombres que procuraban hacerse invisibles, que pasaban sus días sin llamar la atención de quienes tenían en sus manos su destino. Tenía amigos, a su manera. Una anciana llamada Ruth, que lo había acogido cuando llegó por primera vez. Lo había instruido en las formas no escritas de sobrevivir en Belmont. Un hombre, Joseph, de casi 60 años, que por las noches narraba historias de lugares que había visitado, de personas que había conocido, historias que podrían ser reales o inventadas para hacer más soportable el presente. Un hombre más joven llamado Thomas que trabajaba a su lado en los arrozales y que a veces lo hacía reír a pesar de todo. Marcus también tenía algo raro. Sabía leer. Su primer propietario en Virginia había sido una viuda que había alfabetizado a sus propios hijos. Marcus,
que trabajaba en la casa en ese momento, había visto, escuchado y aprendido por sí mismo en secreto. Era un conocimiento peligroso. Los esclavos sorprendidos leyendo eran severamente castigados, por lo que lo mantuvo en secreto, pero por la noche, a veces, cuando estaba solo, dibujaba letras en el suelo de tierra de su cabaña, practicando, recordando, manteniendo viva esa pequeña parte de sí mismo. Cuando Samuel Pritchard llegó a la plantación Belmont, una mañana de mayo, Marcus estaba en la línea de trabajadores de campo para inspección. Esto lo hizo Cyrus Hatch. Quería que el nuevo supervisor asistente conociera la fuerza laboral, que conociera a la gente a la que iba a ayudar a supervisar. Hatch era un tipo grande, quemado por el sol, con una cara que podía ser dura, pero que parecía más a menudo cansada. Pritchard recorrió la línea de trabajadores apiñados, inspeccionándolos con el mismo ojo que podría inspeccionar maquinaria. Sus ojos se posaron en algunos, pasaron sobre otros, y hacía preguntas ocasionales con su voz plana, sin emociones. Se detuvo al alcanzar a Marcus. ¿Cómo te llamas? Marcus, señor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 8 años, señor. ¿Y qué haces? Arrozal, señor. Marcus, señor. Marcus, señor, ¿qué señor? 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 Pritchard lo observó durante un momento, sus ojos pálidos yendo del rostro de Marcus a sus manos, a su postura, y de regreso. «Mírame cuando hables». Marcus levantó la vista. La mirada de Pritchard era intensa, como si estuviera tratando de mirar a través del cráneo de Marcus hacia sus pensamientos. Después de unos segundos, Pritchard asintió una vez y siguió la línea. Aquella noche, Marcus habló del incidente a Ruth, mientras cenaban sus raciones fuera de las cabañas. El cielo se oscurecía de azul a púrpura, y en la distancia alguien cantaba una canción de trabajo, baja y triste. «Ese nuevo supervisor», dijo Marcus, «algo anda mal con él». Ruth levantó la vista de su cuenco. «¿Malo? ¿Cómo?» «No sé. La manera en que los mira, como si no fuéramos personas. La mayoría nos mira así». «No así», dijo Marcus. «Hatch es rudo, pero sabe que somos personas. Este nuevo Pritchard es como si ya hubiera decidido que somos algo». Ruth se quedó callada un momento, y luego dijo, «Entonces ten cuidado con él. No le des pie a que te vea». Era un buen consejo, y Marcus trató de seguirlo. Pero en las semanas que siguieron, mientras Pritchard se adaptaba a su nuevo puesto de supervisor asistente, quedó claro que mantenerse en un segundo plano podría no ser una opción. Pritchard tenía ideas sobre eficiencia, productividad, disciplina. Llevó registros precisos de lo que producía cada trabajador, midiendo, comparando y buscando patrones. Reconoció quién era más rápido, quién más lento, quién hacía pausas y con qué frecuencia, y tenía opiniones sobre el estilo de gestión de Cyrus Hatch. «Es demasiado indulgente con ellos», dijo Pritchard a Hatch una noche de junio. Se encontraban en la cabaña del capataz, revisando el trabajo del día. Se aprovechan de que es de la familia. Hatch frunció el ceño. «He estado al mando de esta plantación durante 12 años. La producción ha sido continua hasta hace pocos años, y ese descenso se debe más al agotamiento del suelo que al trabajo. No lo hago. El problema es la falta de motivación. Debe de poner ya consecuencias más explícitas por un trabajo flojo. Son personas, Pritchard, no robots. Si los presiona demasiado, los romperá, y los esclavos rotos no hacen nada». El rostro de Pritchard no se movió. «Aprendí que la gente reacciona bien a la aplicación continua de incentivos correctos. En las fábricas teníamos metas de producción bien definidas. A los que lo obedecían se les dejaba en paz. A los que no, se les reprendía. Esto no es una fábrica. Los mismos principios». La conversación terminó ahí. Pero Marcus, que estaba repartiendo agua en la cabaña del capataz y había oído la conversación por la ventana abierta, sintió un escalofrío a pesar de la noche cálida. Captó lo que Pritchard quería decir con corregir, lo que quería decir con incentivos correctos. Todos lo captaron. El primero grave fue en julio. Una joven llamada Sarah, que trabajaba en la casa en vez de en los campos, rompió un plato de porcelana mientras servía la cena a Cyrus Hatch. «Fue un accidente, del tipo que ocurría todo el tiempo».
Hatch normalmente lo trataba con una reprimenda, y tal vez trabajo extra, pero Pritchard estaba allí cuando ocurrió, y tenía otras ideas. Esto es de lo que estoy hablando, dijo Pritchard, poniéndose de pie. La negligencia se corrige, o se extiende. Pritchard, fue un accidente, comenzó Hatch. No existen accidentes, solo falta de atención a las obligaciones. Pritchard se volvió hacia Sarah, que se quedó helada. Fuera, ahora. Lo que siguió fueron 15 azotes, dados por el propio Pritchard con un látigo que había tomado prestado del establo. Los gritos de Sarah resonaron por todo el patio de la plantación, y todos supieron que algo había cambiado. Cyrus Hatch observó, su rostro oscurecido por la rabia, pero no hizo nada. Pritchard era subdirector, y podía disciplinar de la manera que deseara. Luego, mientras Sarah se encontraba llorando en su cabaña y Ruth curaba sus heridas, los murmullos se extendieron por los aposentos. El nuevo jefe era diferente, peligroso. Debían ser más cautelosos, más atentos, más temerosos. Marcus se acostó en su cabaña esa noche y escuchó esos murmullos, y algo frío se metió en sus huesos. Había sobrevivido 8 años en Belmont conociendo el código, conociendo lo que se esperaba, lo que se permitiría. Pero Pritchard estaba reescribiendo esas reglas, haciendo que todo fuera incierto, impredecible. Las cosas empeoraron en los meses que siguieron. Pritchard abogó por sanciones más severas, jornadas laborales más extensas y normas más estrictas. Quería establecer un sistema de cuotas para los arrozales, en el que cada trabajador tendría una cantidad fija que debería recoger al día, y habría castigos para los que no llegaran a la cuota. Hatch se negó, diciendo que era imposible con las condiciones cambiantes de los campos. Pero Pritchard insistió. El señor Belmont me contrató para hacer más eficiente la empresa, explicó Pritchard en una de sus cada vez más frecuentes conversaciones. Todo lo que propongo, usted lo rechaza. ¿Cómo se espera que haga mi trabajo? Su trabajo es ayudarme, no socavarme, respondió Hatch. Entonces tal vez su autoridad debería ser reevaluada. La batalla llegó a oídos de William Belmont a fines de septiembre. Llamó a ambos supervisores a Charleston para una reunión. Nadie en la plantación supo lo que se habló en la reunión, pero cuando volvieron, la balanza de poder se había movido. A Pritchard le habían ascendido a codirector, en paridad con Hatch. La plantación se dividiría, con Pritchard al mando de los trabajadores de campo y Hatch de los domésticos y el mantenimiento. Marcus se hundió ante la noticia. Los arrozales, su reino, ahora estarían en manos de Pritchard. El látigo llegó en octubre. Pritchard lo encargó a un talabartero de Charleston, según sus propias especificaciones exactas. Medía 1,50 metros, trenzado con cuero vacuno tratado, mango forrado en cordón para mejor agarre, y pequeño aplique de latón en la base. El artesano que lo fabricó era un viejo artesano llamado Wilhelm, que llevaba 40 años sirviendo a los amos y capataces de las plantaciones, que necesitaban herramientas para su trabajo específico. Wilhelm comentó más tarde a su esposa que algo en el encargo de Pritchard le había perturbado. La mayoría de los hombres que acuden a mí no desean reflexionar acerca de lo que solicitan. Dicen lo que quieren. Lo hago, pagan y se van. Pero este tipo Pritchard tenía planos, especificaciones. Sabía lo que quería. El peso, la longitud, la flexibilidad. Lo intentó varias veces antes de estar satisfecho. Quizás solo quiere que se haga bien, dijo la esposa de Wilhelm. No, dijo Wilhelm despacio. No era hacerlo bien. Era como diseñar algo, como un ingeniero diseña una herramienta para un trabajo. Para ser honesto, me dio escalofríos. El látigo apareció un jueves por la mañana de octubre, cuando un hombre llamado David fue acusado de trabajar lento en los arrozales. Si la acusación era verdadera o no, no importaba. Pritchard había ido a castigar. El castigo se aplicó en medio del campo, con todos los jornaleros detenidos como espectadores. 20 latigazos. El método de Pritchard era sistemático. Cada golpe caía con la misma fuerza, el mismo ritmo, como un reloj. Su rostro no se movió. No parecía enojado, ni excitado, ni interesado. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Marcus observó, desde la multitud reunida, su expresión inescrutable, sus manos apretadas a los costados. Había visto azotes antes. Eran una parte tan normal de la vida de la plantación como la lluvia.
Pero algo había cambiado. El antiguo capataz, que a veces azotaba, lo había hecho con rabia, frustración, pérdida de control. Pritchard lo blandía con la precisión tranquila de un artesano. Y eso era más aterrador que la rabia de lo hubiera sido. Cuando terminó, después de que se llevaran a David para que le curaran las heridas, Pritchard limpió el látigo con un trapo, inspeccionando el cuero trenzado en busca de daños. Luego lo colgó en un gancho fuera de su cabaña, para que todos lo vieran. Allí colgaría a la vista de todos durante los 7 años siguientes. El patrón se repitió. Pritchard manejaba el campo como una máquina, y el látigo era su herramienta favorita para mantener la eficiencia. Cualquiera que no obedeciera, que mostrara el menor signo de rebeldía, que cometiera el menor error, podía sentirlo en carne propia. Pritchard llevaba registros detallados en un libro de contabilidad encuadernado en cuero: fecha, nombre, delito, número de latigazos y sus notas sobre cualquier cambio de comportamiento. Marcus esquivó el látigo. Durante los primeros 11 meses, trabajó en silencio, mantuvo sus ideas para sí mismo, pagó sus cuotas, no llamó la atención. Había visto a otros caer ante él. A Thomas le dieron 15 latigazos por robar comida, aunque solo había recogido una manzana del suelo. Una anciana llamada Grace fue azotada 10 veces por llegar tarde a los campos porque había estado cuidando a su nieto enfermo. Un joven llamado Benjamin fue azotado con 25 latigazos por responderle a Pritchard con un simple «sí, señor», que Pritchard consideró irrespetuoso. El látigo sumó historia. Todos los que lo tocaron se convirtieron en parte de su historia. El cuero se oscureció. El mango se desgastó de tanto ser sujetado por Pritchard y se hizo famoso entre los esclavizados por algo más que por sus características físicas. Se referían a él en voz baja por la noche, como si fuera algo más que cuero y cuerda. «Ese látigo tiene un gusto por nosotros», dijo Joseph una noche, su voz apenas un susurro. «Bebe nuestro dolor». «No seas estúpido», dijo Ruth, aunque su voz vaciló. «Es solo una herramienta. El mal está en quien lo usa, no en la cosa». «Quizás», dijo Joseph, «pero he estado aquí lo suficiente como para saber que algunas cosas pesan más de lo que están hechas. Ese látigo ya nos conoce a todos nosotros. Ha tocado demasiadas vidas como para olvidar». Marcus no creía en esas cosas, o eso se decía a sí mismo, pero no podía negar que había algo en el látigo colgado en su gancho que llamaba la atención más que otras cosas en la habitación. Incluso cuando Pritchard no lo llevaba puesto, se sentía su poder latente. El primer contacto de Marcus con el látigo fue en septiembre de 1821, 16 meses después de que Pritchard lo comprara. Los campos de arroz necesitaban un cuidado continuo del intrincado sistema de diques y canales de riego que regulaban el flujo del agua. Marcus estaba restaurando parte del dique que se había derrumbado por culpa de las lluvias, cuando se dio cuenta de un fallo en la forma en que Pritchard pensaba arreglarlo. El método que Pritchard había mandado componería la brecha en el acto, pero dejaría el dique expuesto a nuevas inundaciones. Marcus había presenciado reparaciones como esa antes. Dudó. Aconsejar a Pritchard era arriesgado, pero arreglarlo llevaría mucho tiempo y trabajo, y si fallaba, tendrían que repetirlo todo. Tras una lucha interna, se acercó a Pritchard. «Señor, sobre el arreglo del dique». Pritchard alzó la vista de su cuaderno, donde anotaba la labor del día. «¿Y qué?» «El plan que ha propuesto funcionará por un tiempo, pero la fuerza del agua, en la próxima lluvia fuerte, va». «Detente». La voz de Pritchard era plana. «¿Te pedí tu opinión?» «No, señor, pero he visto fracasar reparaciones como esta antes, y pensaste. Pritchard cerró su cuaderno lentamente. «¿Y por qué piensas que me importa lo que piensas?» «Solo Querías probar que eres más inteligente que yo, que sabes más de ingeniería que yo, que tu criterio debería de anular el mío». Los ojos claros de Pritchard se clavaron en Marcus con esa intensidad inquietante. Esta es exactamente la clase de rebeldía que erosiona la disciplina. «Señor, yo no quise decir 15 latigazos mañana por la mañana. Tal vez eso te enseñe los límites de tu puesto aquí». Marcus se revolvió el estómago. Había intentado ayudar, de ahorrar tiempo y esfuerzo, y se había ganado un castigo.
Abrió la boca para quejarse, luego la cerró. Cualquier palabra solo lo empeoraría. Aquella noche, Ruth lo halló sentando fuera de su cabaña, con la mirada perdida. Se sentó a su lado en silencio. Después de un momento, Marcus dijo, solo estaba tratando de ayudar. Sé que la reparación fallará. Tendremos que repetirla en un mes. Tal vez, asintió Ruth, pero a ella no le importa. Pero lo importante es que me llamaste equivocada. Desobedeciste su autoridad. Eso fue todo lo que oyó. ¿Y vamos a dejar que siga equivocándose? ¿Incluso cuando esos errores nos cuestan más trabajo? Ruth lo miró con tristeza. Sobrevivimos, Marcus. Es todo lo que podemos hacer. Sobrevivimos y esperamos que algún día cambien las cosas. Pero no puedes cambiar las cosas dejándote matar, y eso es lo que harás si sigues desafiándolo. El latigazo se produjo la mañana siguiente, al amanecer, antes de que comenzara el trabajo. Pritchard le arrancó la camisa a Marcus, dejando al descubierto una espalda que hasta entonces no había sido azotada. Marcus había estado en Belmont 9 años y nunca había sido castigado así. Ese récord se acababa ahora. El primer latigazo le quemó los hombros. Marcus se había preparado. Había intentado prepararse mentalmente, pero fue peor de lo que imaginaba. El segundo latigazo cruzó al primero, formando una X ardiente. El tercero, el cuarto, el quinto, cada cual peor, en tanto el látigo hallaba carne ya herida, ya viva. Para el 10º latigazo, Marcus estaba apretando los dientes con tanta fuerza que pensó que podría romperlos. No gritaría, no le daría a Pritchard esa satisfacción, pero su cuerpo la delató con pequeños ruidos, con escalofríos involuntarios, con temblores incontrolables. El 15º y último latigazo se estrelló en su espalda baja y terminó. Pritchard limpió su látigo con la diligencia habitual, dejando a Marcus temblando y sangrando en su espalda. Entonces, con la misma voz plana, sin emoción, Pritchard dijo, «Se te espera en los campos en 15 minutos. No tardes». Ruth y otras 2 mujeres lavaron las heridas de Marcus con agua y trapos, apresurándose para que pudiera llegar a los campos a tiempo. Cada movimiento era un tormento. Pero trabajó todo el día, porque la otra opción era peor. Aquella noche, tumbado sobre su jergón mientras Ruth le aplicaba una cataplasma de hierbas en la espalda, algo dentro de Marcus comenzó a moverse. Se estaba endureciendo, una conciencia helada de que la supervivencia por sí sola podría no ser suficiente. En los siguientes 3 años, Marcus fue azotado 4 veces más. Una vez por no ser lo suficientemente rápido en responder a una orden, Pritchard lo había llamado mientras Marcus estaba a mitad de levantar un saco de arroz, y lo había terminado de levantar antes de responder. Lo había considerado un retraso intencionado. 10 azotes, una vez por una herramienta rota. El mango de una cuchilla de arroz se rompió mientras la usaba, algo que sucedía a menudo con maquinaria vieja, pero Pritchard culpó a Marcus por forzarla demasiado. 12 azotes. Una vez por salvar a un anciano llamado Samuel, que se había desplomado por agotamiento por calor en los campos. El razonamiento de Pritchard fue que al asistir a Samuel, Marcus le estaba diciendo a Samuel que no podía hacer el trabajo, socavando la disciplina. 15 latigazos. Y entonces, sin motivo aparente, un día, Pritchard lo llamó por la mañana, lo hizo llevar al área de castigo y le dio 8 latigazos sin explicación. Cuando terminó, Marcus, magullado y sangrando, preguntó qué había hecho mal, y Pritchard simplemente lo miró con frialdad y dijo, «Corrección preventiva. Te he visto un poco más flojo esta semana». Después del 4º azote, Marcus soñó con el látigo. En su sueño se desplazaba sola, libre de la mano de Pritchard. Se enroscaba como una serpiente, lo atacaba como un trueno, lo buscaba sin importar dónde se refugiara. Se despertaba en la oscuridad, su espalda dolorida por cicatrices de hacía años, y se acostaba, preguntándose si se estaba volviendo loco. Pero no era el único que lo soñaba. En todas las habitaciones se susurraba el látigo, las palabras cargadas del trauma colectivo. Todos lo habían visto, lo habían sentido, o conocían a alguien que lo había hecho. Era más que una herramienta. Era un ícono, un personaje, casi una entidad viviente en su conciencia colectiva. 247. Pronunció Joseph una noche a fines de 1823,
Su voz apenas un susurro. El número flotaba en el aire, cargado de significado. ¿Qué? Dijo Marcus. Esa es la cantidad de veces que lo ha utilizado. He contado 247 veces en 3 años. Algunos una vez, algunos varias veces. Pero 247 latigazos en total. Marcus se sintió enfermo. ¿Por qué cuentas? Porque alguien tiene que. Alguien debería acordarse. Quizá eso es todo lo que podemos hacer. Recordar y esperar que algún día de alguna manera haya rendición de cuentas. El látigo siguió golpeando. En 1824, una joven llamada Hannah intentó huir. Recorrió 19 kilómetros antes de ser capturada y devuelta. Pritchard le condenó a 50 latigazos diarios durante 5 días. 10 por la mañana, para que pasara el día en los campos con las heridas abiertas sin comenzar la cicatrización. La crueldad era deliberada. No solo para castigarla, sino para destruir algo en ella y para aterrorizar a todos los demás. Marcus presenció el castigo de la primera mañana y algo se movió dentro de él. No era rabia, pero había rabia en ello. No era desesperación, aunque eso también estaba ahí. Fue más como una revelación, darse cuenta de que había estado luchando por sobrevivir en un sistema que se proponía hacer imposible la supervivencia en cualquier forma que mantuviera la dignidad humana. La comprensión lo dejó extrañamente desapegado, como si estuviera observando su propia vida desde lejos. Esa noche llamó a Ruth. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar? Ruth se quedó callada un rato. Ahora era viejo, su cabello era gris, sus manos estaban nudosas por años de trabajo. Cuando finalmente habló, su voz era pensativa más que triste. Algunos lo soportan hasta que se mueren. Algunos no lo soportan y mueren antes. Y algunas personas. Se detuvo. Sacudió la cabeza. No sé qué hacen algunas personas, Marcus. He vivido 59 años y aún no lo sé. ¿Y si alguien lo mata? Los ojos de Ruth se abrieron. No digas eso, ni lo pienses. Pero, ¿qué tal si lo matarían a quien lo hiciera? Lenta y públicamente, para que todos captaran el mensaje. Y probablemente matarían a otros solo para dejarlo claro. Tú lo sabes. Marcus asintió lentamente. Él lo sabía. Pero la pregunta no la dejaba en paz. Y los meses que siguieron, volvería, una y otra vez, cada vez con mayor necesidad, cada vez con mayor especificidad, cada vez con mayor posibilidad. La oportunidad, cuando llegó, lo hizo en forma de obligación. Era noviembre de 1825, 6 años después de que Pritchard llegara por primera vez a la plantación Belmont. Cyrus Hatch se había ido el año anterior, incapaz de trabajar bajo el régimen que Pritchard había establecido. William Belmont había promovido a Pritchard a capataz general, dándole control absoluto sobre el trabajo diario de la plantación. La producción se había disparado, que era todo lo que a Belmont le importaba. El coste en sufrimiento humano nunca llegó a sus libros de contabilidad. Pritchard llevaba 4 días en cama con fiebre que había contraído en un viaje a Charleston. Estaba lo suficientemente bien como para continuar en el trabajo, pero estaba más lento de lo normal y su juicio parecía deteriorado. Su rostro estaba pálido y sudoroso y había estado bebiendo del frasco de whisky, diciendo que ayudaba con la fiebre. La tarde del 12 de noviembre, Pritchard mandó llamar a Marcus a su cabaña. Esto era extraño. Los jornaleros eran supervisados en los campos, no llamados al interior de la casa del capataz. Marcus se acercó lentamente, sin saber qué esperar. Pritchard estaba sentado en una silla al lado de su escritorio, viéndose aún peor que esta mañana. «Necesito que alguien vaya a Charleston mañana», dijo, su voz ronca. «Hay un paquete en la oficina del Dr. Morrison. Remedio para esta fiebre. El señor Belmont lo ha dispuesto». Esto era extraño. Pritchard solía mandar a otros supervisores o criados de la casa de confianza en tales misiones, no a trabajadores de campo, pero la fiebre había interrumpido sus rutinas y no había otros supervisores disponibles. Los sirvientes del capataz estaban ocupados en otra parte. «Sí, señor», dijo Marcus. «Saldrás al amanecer. Lleva la mula. El paquete estará listo. Vuelve por la noche». Pritchard se detuvo, mirando a Marcus con esos ojos pálidos e inquietantes. «No me hagas arrepentirme de haberte elegido para esto». «No, señor». Marcus se giró para marcharse, pero al hacerlo, sus ojos se encontraron con el látigo,
colgado de su gancho junto a la puerta. Durante 6 años había colgado allí, a la vista de todos los que pasaban, un recordatorio del poder de Pritchard. El cuero ahora estaba más oscuro, manchado, desgastado. El mango estaba pulido por las manos de Pritchard. Pritchard siguió su mirada, y algo parecido a una sonrisa tiró de su boca, aunque no llegó a sus ojos. «Ese látigo ha enseñado a muchos», dijo, arrastrando la voz por la fiebre y el whisky. «Incluyéndote a ti, si no me equivoco. ¿Cuántas veces? 5, 6. Le pareció gracioso. A veces pierdo la noción. Tantas cosas que enseñar». Marcus sintió que el calor subía a su rostro, pero mantuvo su expresión. «Sí, señor. ¿Sabes qué?», continuó Pritchard, tal vez más locuaz por la fiebre y el licor. «He tomado notas. Cada azote, cada hombre, cada número de latigazos, todo está en mi libro de contabilidad». «¿Sabes por qué hago eso?». «No, señor. Porque la disciplina necesita regularidad. No se puede ser arbitrario. Debe haber normas, estándares, documentación». «Esa es la diferencia entre una buena gestión y la crueldad». Hizo un gesto vago hacia su escritorio, donde estaba el libro de contabilidad encuadernado en cuero. «Todo está grabado. Una historia completa». Marcus se quedó callado. ¿Qué podía decir? Y la meticulosa documentación de Pritchard hacía que sus actos fueran menos monstruosos. Y el hecho de someter la brutalidad a métodos no la ennoblecía. Y estos pensamientos quedaron encerrados, peligrosos, sin manifestar. «Vete entonces», dijo Pritchard, despidiéndolo con un gesto. «Al amanecer, recuerda, no tardes». Aquella noche, Marcus no pudo dormir. Se tumbó en su jergón en la oscuridad, su mente girando. El viaje a Charleston al día siguiente era algo raro. Tiempo fuera de la plantación, lejos de la mirada, una interrupción de la rutina. Era la oportunidad por la que la gente soñaba, la oportunidad de escapar. Pero había visto lo que les hacían a los fugitivos que atrapaban. Los castigos eran peores que la muerte, para dar ejemplos que atormentarían los sueños de los que quedaban vivos, y las posibilidades de fuga eran mínimas, especialmente para un hombre solo en una mula robada a plena luz del día, sin dinero ni destino. Sin embargo, su mente seguía regresando al látigo que colgaba al lado de la puerta de Pritchard, al libro de contabilidad en el escritorio que registraba años de crueldad sistemática, a las palabras de Pritchard sobre la disciplina y la regularidad, al hecho de que el capataz estaba enfermo, solo en su cabaña, con sus reflejos y juicio deteriorados. Una idea empezó a gestarse, tan arriesgada, tan improbable, que Marcus casi la rechazó de inmediato, pero no podía sacudirse de la mente. En las horas negras previas al amanecer, se hizo más fuerte, más plausible, más monstruosa. Para cuando la primera luz asomó por el oriente, Marcus tenía su decisión tomada. El viaje a Charleston salió perfecto. Marcus recogió la medicina en la consulta del Dr. Morrison, una especie de licor en una botella de vidrio marrón con tapón de corcho. El médico no preguntó, y Marcus no dijo nada. Se comió la pequeña ración de comida que había traído, le dio de beber a la mula y emprendió el regreso. Pero en vez de regresar directamente a la plantación, desvió el camino a través de una parte espesa del bosque a orillas del río Edisto. Allí, actuando con rapidez, halló lo que buscaba. Una rama gruesa, casi tan larga y pesada como el látigo de Pritchard. Le arrancó las ramitas y la corteza hasta dejarla más o menos lisa. No aguantaría una mirada de cerca, pero en la oscuridad, y desde lejos, podría pasar por aceptable. Envolvió la rama en un trozo desgarrado de su camisa y la ocultó entre la maleza al lado de uno de los caminos que cruzaban los campos hasta la cabaña de Pritchard, donde podría encontrarla fácilmente una vez que cayera la noche. Luego siguió de vuelta a la plantación. Pritchard estaba esperando, sentado en los escalones de su cabaña a pesar del frío de la noche. Todavía parecía enfermo, pero sus ojos estaban despiertos y sospechosos. «Te tomaste tu tiempo. El médico está ocupado, señor». «Tuve que esperar». Pritchard lo observó un momento. Luego tomó la medicina. La inspeccionó, como si estuviera verificando que no hubiera sido alterada. Finalmente asintió. «Come algo y ven a los aposentos.
¿Tienes que trabajar mañana? Sí, señor. Marcus había planeado esperar, dejar que pasaran días, semanas antes de hacer un movimiento. El riesgo era demasiado grande, y apresurarse solo aumentaría las posibilidades de fracaso. Pero esa noche, después de cenar, mientras regresaba a su cabaña, uno de los criados de la casa se le acercó. «Pritchard quiere verte», dijo, su voz temblando. Ahora, el corazón de Marcus se aceleró. ¿Alguien lo había visto en el bosque? ¿Se habían dado cuenta de su desviación? Se dirigió a la cabaña de Pritchard con el presentimiento de un desastre inminente, su mente corriendo a través de posibles explicaciones y negaciones. Pritchard estaba dentro, sentado a su escritorio con el libro mayor abierto ante él. El látigo colgaba de su gancho junto a la puerta, como de costumbre. Una única lámpara iluminaba, arrojando sombras sobre el rostro de Pritchard que hacían que su expresión fuera imposible de descifrar. «Pasa. Cierra la puerta». Marcus obedeció, todos sus sentidos en alerta. Pritchard señaló con un dedo el libro mayor abierto. «Tu productividad ha bajado un 11% en los últimos 2 meses. ¿Y sabes por qué podría ser? Esto era una trampa. Cualquier cosa que Marcus respondiera estaría mal. Si lo negaba, estaba llamando mentiroso a Pritchard. Si lo reconocía, estaba admitiendo una falta de preparación. Si lo explicaba, estaba excusándose. «No sé, señor», dijo Marcus cautelosamente. «No lo sabes. Interesante». Pritchard cerró el libro mayor. «No sé. También escuché que te vieron cerca de mi cabaña esta tarde cuando deberías haber estado en los campos después de regresar de Charleston. Esto era una mentira, una prueba, o un error honesto». Pero Marcus sabía muy bien que la verdad no importaba en casos como este. Pritchard ya había tomado una decisión, y eso era solo la ceremonia que lo abría. «Eso no es cierto, señor. Fui a los campos después de darle la medicina». «Estás llamando mentirosa a mi fuente». La trampa se cerraba. Todo lo que Marcus abriera la boca para decir estaría mal. «Le estoy diciendo lo que sucedió, señor». Pritchard se levantó lentamente, fue hasta la puerta y descolgó el látigo de su gancho. El cuero se frotó contra sí mismo en un sonido que Marcus había aprendido a temer en sus sueños. «Creo que necesitas un repaso sobre la honestidad y sobre lo que ocurre cuando baja la productividad». La voz de Pritchard era monótona, sin emoción, aunque la fiebre aún lo sacudía. 20 latigazos. Mañana en la mañana antes de ir a trabajar. «Señor, mañana por la mañana. Ahora, fuera». Marcus salió de la cabaña, su mente girando. 20 latigazos dejarían su espalda en carne viva durante días. El trabajo sería tortura. Pero era más que eso. Era la injusticia. La convicción de que nada podía hacer bien. De que Pritchard siempre hallaría motivos para azotarlo. Hiciera lo que hiciese Marcus. El sistema era hermético. Aquella noche, en su cabaña, Marcus tomó su decisión. Lo había estado planeando, dudando, pero el anuncio de Pritchard había despejado cualquier duda. Si iba a hacer algo, tenía que ser ahora, antes del azote de mañana, antes de que estuviera demasiado débil y magullado. Esperó a la noche, a que la plantación se hubiera calmado en su inquietud nocturna. La luna estaba 3/4, lo suficientemente brillante como para ver, pero lo suficientemente oscura como para ocultar el movimiento. Marcus se puso en pie en su jergón, moviéndose con el mayor cuidado para no despertar a los demás en su cabaña. Fuera, el aire de noviembre era gélido y húmedo. Podía oír el río en la distancia, el agua fluyendo sobre las rocas. Un búho aulló en la arboleda. Marcus se desplazó entre las sombras, empleando cada truco que había aprendido en 10 años de práctica para hacerse invisible, para pasar desapercibido. Volvió a coger la rama envuelta de donde la había guardado, asegurándose de que no la hubieran encontrado ni movido. Entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que juraría que todos podían escucharlo, se dirigió a la cabaña de Pritchard. El edificio estaba a oscuras, salvo por el brillo de una única luz en el interior. Marcus podía oír la respiración pesada de Pritchard, los ruidos de un hombre que luchaba contra la fiebre incluso en el sueño. Se apoyó en la puerta, casi sin respirar, escuchando. El látigo colgaba de su gancho, a su alcance. Marcus se quedó allí, con la mano extendida, pero sin tocar el cuero.
Era el momento. Una vez que sostuviera el látigo, no habría marcha atrás. Todo lo que viniera después dependería de este momento, de esta decisión. Recordó las cicatrices en su espalda, infligidas por este látigo, y el hombre que lo portaba. Se imaginó el espíritu destrozado de Hannah tras su intento de fuga y castigo. Pensó en la cuenta de Joseph, 247 azotes en 6 años. Se imaginó la contabilidad metódica en el libro de contabilidad de Pritchard, los registros meticulosos de dolor infligido con precisión mecánica. Se imaginó sintiendo este azote en su cuerpo de nuevo mañana, por 6ª vez, y que habría una 7ª, una 8ª, una 9ª, hasta que muriera o algo cambiara. Sus dedos se apretaron alrededor del mango. El látigo estaba más caliente de lo que esperaba, a pesar del aire fresco de la noche. Por un instante absurdo, Marcus podría haber jurado que lo sintió latir en su mano, como algo vivo que respondía a su tacto. La emoción fue tan intensa que casi lo deja caer. Pero no lo hizo. Lo descolgó con cuidado de su gancho, el cuero desenrollándose a medida que lo liberaba. Era más pesado de lo que parecía. El peso de 6 años de uso, de 247 castigos, de dolor acumulado como si se hubiera empapado en la madera. Colgó la rama disfrazada en su lugar. En la oscuridad, incluso desde cerca, la sustitución no era evidente. Sería descubierta con el tiempo, pero solo necesitaba que funcionara por un tiempo. Con el látigo real enrollado en su brazo, Marcus se alejó de la cabaña. No volvió a las habitaciones. En lugar de eso, fue a uno de los cobertizos donde se almacenaban las herramientas, el tipo de lugar en el que alguien podría estar trabajando hasta tarde en reparaciones o preparando equipos para el día siguiente. Y allí, en la oscuridad, esperó. El tiempo se volvió extraño. Los minutos se arrastraron como horas. Cada ruido lo sobresaltaba. El crujido de la madera, el sonido de una rata, la tos lejana en los aposentos. En más de una ocasión, estuvo a punto de ceder, de volver a colgar el látigo y abandonar su plan. Las repercusiones, si lo descubrían, eran demasiado aterradoras para considerarlas. Pero cada vez que estaba a punto de ceder, veía el látigo enroscado a su lado y recordaba lo que simbolizaba. Cada latigazo, cada grito, cada persona marcada, quebrada. El peso de la historia lo retuvo en la oscuridad. Después de una eternidad, volvió a ver la luz de la lámpara en la cabaña de Pritchard. El capataz estaba despierto. Su fiebre empeoraba, o tal vez necesitaba el retrete. Marcus observó la sombra moverse tras la cortina, su respiración contenida. Esto era. Si alguna vez iba a tener la oportunidad, era ahora. Mientras Pritchard estaba consciente y en movimiento, aunque débil por la fiebre, mientras la noche ofrecía cobertura, mientras que la sustitución aún podía pasar desapercibida. ¿Pero cómo? Marcus le dio vueltas al asunto mentalmente. No podía simplemente irrumpir en la cabaña y atacar a Pritchard. El capataz tenía una pistola al lado de la cama y la agarraría a la primera señal de peligro. Y aunque Marcus lo sometiera, aunque matara a Pritchard, ¿qué? Me atraparían en un segundo. Su muerte sería lenta y brutal, seguramente precedida de torturas, para transformarlo en un ejemplo que atormentaría los sueños de otros. Y sin embargo, incluso mientras el terror amenazaba con consumirlo, otra parte de su mente estaba funcionando con una claridad inusual. Si quería sobrevivir la próxima hora, y mucho menos intentar escapar, necesitaba pensar, necesitaba un plan. Debía de moverme rápido. Lo primero era disimularlo en algo que no pareciera un asesinato. Marcus se movió, forzándose a rozar el cuerpo de Pritchard a pesar de la repugnancia. Inspeccionó las heridas, pensando en cómo podría explicarlas. Entonces, bajo la luna, empezó a mover las cosas. Colocó el cuerpo de manera que pareciera que Pritchard se había caído por los escalones de la cabaña, tal vez investigando los ruidos que Marcus había hecho, tal vez delirando por la fiebre. Las latigadas se localizaban en la parte superior del cuerpo y en la cara, lo que podría ser compatible con una caída por las escaleras mientras tenía el látigo en la mano. La herida mortal en la garganta era el problema. Pero Marcus colocó una roca afilada cerca del cuerpo y la manchó de sangre para que pareciera que Pritchard había caído sobre ella. No era ideal.
Un chequeo cuidadoso mostraría inconsistencias, pero en la noche, con la fiebre familiar de Pritchard y la lámpara rota que indicaba confusión, podría ser suficiente para levantar sospechas. Y la incertidumbre era todo lo que Marcus necesitaba. No la certeza de que fue un accidente, solo la suficiente incertidumbre para detener las conclusiones de asesinato. Luego se encargó de la pistola. La limpió y la volvió a poner en su sitio, donde podría haber caído si Pritchard la hubiera llevado y la hubiera soltado mientras caía. La lámpara rota la dejó en la oscuridad. Esa parte era cierta. Pritchard la había estado llevando. Finalmente Marcus se inspeccionó a sí mismo. Su ropa estaba manchada de sangre, pero no demasiada. La mayor parte de la sangre estaba en Pritchard y en el suelo, pero era demasiado peligroso. Se desvistió rápidamente, enrolló su ropa en un paquete y la enterró bajo la cabaña con tierra y hojas. Tendría que recuperarla y destruirla más tarde, pero por el momento tenía que desaparecer. De pie, desnudo bajo la luna, su cuerpo cubierto de piel de gallina por el frío y la adrenalina, Marcus se dio cuenta de que sostenía el látigo, el arma de tanto dolor, ahora utilizada para matar al hombre que la empuñaba. No podía dejarlo ahí. Era evidencia. Más que eso, era malo dejarlo con el cuerpo de Pritchard, como si perteneciera a él. Se dirigió a paso ligero hacia el río Edisto, tropezando en la noche, su mente todavía girando por lo que había hecho y lo que tenía que hacer. Cuando llegó a la orilla, se quedó de pie un rato, mirando el látigo en sus manos. El cuero estaba ensangrentado. El mango estaba caliente por su contacto. Por un último momento loco, pensó que lo sentía latir, como si reconociera lo que había hecho, como si estuviera satisfecho. Lo lanzó tan lejos como pudo en el agua oscura. Se hundió con un leve chapoteo. Tragado por la corriente. Se había ido. Marcus se quedó en la orilla un rato, temblando de frío y de reacción, intentando asimilar lo que acababa de hacer. Entonces se forzó a moverse. Fue a donde guardaban ropa de repuesto para los trabajadores del campo, localizó prendas de su talla y se vistió a toda prisa. Luego recuperó y quemó su ropa ensangrentada en las brasas de la cena y esparció las cenizas. El camino de vuelta a los aposentos fue el más largo de la vida de Marcus. Cada sombra parecía una mirada. Cada ruido era alguien que había encontrado lo que había pasado. Pero la plantación permaneció en silencio, ajena. Cuando llegó a su cabaña, Ruth estaba de pie dentro de la puerta. Lo observó en la oscuridad durante un largo tiempo, y luego dijo, «¿Qué hiciste?» Marcus abrió la boca, la cerró. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar lo que había hecho? ¿Por qué lo había hecho? ¿Cómo me sentía ahora? Escuché ruidos, prosiguió Ruth en voz baja, desde la cabaña de Pritchard, y tú no estabas en tu catre. Se detuvo. Dime que no hiciste lo que creo que hiciste. No puedo decirte. Ruth cerró los ojos un instante, con el rostro en una mezcla de temor y algo parecido a la resignación. Luego los abrió y miró a Marcus. ¿Alguien te vio? No lo creo. ¿Crees o sabes? Fui discreto, pero no puedo jurarlo. Ruth asintió lentamente. Se dirigió al jergón de Marcus, lo inspeccionó y volvió la vista hacia él. Entonces, debemos suponer que no te vieron. Estuviste aquí toda la noche. Estuviste enfermo, recuperándote de la espalda, que todavía te duele por la última vez que Pritchard te azotó. Te vi aquí. Te revisé. ¿Entendés? Ruth, no tienes que. ¿Entendés? Sí, está bien. Ahora acuéstate. Intenta descansar. Lo que tenga que pasar mañana, pasará. Pero esta noche, duerme. Pero Marcus no pudo dormir. Se tumbó en su jergón en la oscuridad, su mente incapaz de dejar de reproducir lo que había ocurrido. El látigo silbando en la carne, el rostro de Pritchard bajo la luna, sorprendido y sangrando, los gorgoteos mortales, el látigo en la mano de Marcus, el chapoteo en el río. Había asesinado a un hombre, no en un momento de pasión, no en defensa propia, sino con premeditación y planificación. Había cogido el arma de su opresor y lo había destruido con ella. El acto fue a la vez justificado y terrible, necesario e imperdonable. Y ahora esperaba las inevitables repercusiones. Amaneció frío y gris. La campana de la mañana sonó como de costumbre. Las personas salieron de sus chozas y se dirigieron a sus puestos de trabajo. Marcus se movió con ellos, fingiendo normalidad.
intentando no mostrar el terror que amenazaba con ahogarlo con cada respiración. El descubrimiento se hizo, tal vez 1 hora después del amanecer. Una de las criadas de la casa, una mujer llamada Patience, había acudido a la cabaña de Pritchard para llevarle el desayuno, como hacía cada mañana. Sus gritos atrajeron a otros. En cuestión de minutos, la plantación estaba en un caos. Marcus se quedó con un grupo de trabajadores de campo, observando la actividad desde la distancia, su corazón latiendo tan fuerte que juraría que otros podían escucharlo. Esto era. Y aquí es donde se darían cuenta de lo que había hecho. Cuando alguien recordaría haberlo visto cerca de la cabaña, cuando todas las pistas señalarían en una dirección, asesinato y hacia él. Los hombres del capataz tomaron el control, enviando a todos a sus cabañas mientras inspeccionaban la escena. Marcus se sentó en la cabaña con los demás, esperando, cada minuto una tortura. Aquí era donde iban a venir a buscarlo. Y aquí era donde terminaba. Pero las horas pasaron, y no llegó ninguna acusación. Por la tarde había llegado un médico de Charleston. Por la noche un hombre de William Belmont había llegado para hacerse cargo. Marcus captó retazos de sus conversaciones, trozos de sus conclusiones arrastrados por el viento a través de las paredes de la cabaña. La fiebre lo mareaba. La lámpara rota indica que probablemente fue a investigar ruidos, heridas en línea con una caída y posiblemente azotado por su propio látigo al caer. Terrible accidente. Pero estas cosas pasan. Se lo estaban creyendo. Se lo estaban creyendo. Al día siguiente, el mismo William Belmont apareció. Vio el cuerpo. Habló con el médico y el abogado. Inspeccionó la escena. Y llegó a la misma conclusión. Samuel Pritchard había muerto en un accidente. Una caída por fiebre y confusión. Fatal, pero no sospechosa. Fue desafortunado, pero no fue un asesinato. Se echó de menos el látigo, pero también se explicó. Tal vez Pritchard lo había perdido al caer y alguien lo había recogido en el caos. Tal vez ya lo habían robado antes. Tal vez estaba en alguna parte de la propiedad y saldría a la luz. El tema no era lo suficientemente importante como para hacer una investigación. Después de todo, era solo un látigo, fácil de reemplazar. Marcus se mantuvo estoico a través de todo. Las preguntas, los exámenes, el funeral, donde se quedó de pie con los demás y tuvo que rendir homenaje a un asesino. Respondió cuando le hablaban. Mantuvo los ojos bajos. No mostró nada. Por dentro era un manojo de nervios a punto de explotar, a la espera del día en que alguien descubriera el fraude, en que la verdad saliera a la luz. Pero ese día nunca llegó. En una semana se había contratado a un nuevo capataz. Un hombre, Patterson, mayor que Pritchard, otro tipo de gestor, menos sistemático en su crueldad, más tradicional. Patterson trajo su propio látigo, pero era diferente, más corto, menos afinado. Lo empleó como lo hacían los capataces, pero sin la exactitud mecánica de Pritchard, sin ese método disciplinario. La vida en la plantación continuó. Los ritmos laborales se reanudaron. Pritchard fue recordado y olvidado con sorprendente rapidez. Sus cuidadosos registros fueron archivados, sus métodos descartados en favor del enfoque de Patterson. Marcus siguió trabajando en los arrozales. Su espalda estaba marcada por el látigo de Pritchard. 5 pares de cicatrices que nunca se desvanecerían. Rara vez abría la boca, siempre laboriosa, nunca llamaba la atención. Al parecer, no había cambiado por lo que había pasado. Pero en el interior, algo había cambiado. Había aprendido que los sistemas aparentemente invencibles podían romperse, que las herramientas de opresión podían ser utilizadas en contra de sus portadores, que incluso el control más férreo podía derrumbarse en las circunstancias adecuadas. También había descubierto que era capaz de cosas que nunca hubiera imaginado, cosas terribles y necesarias, y que a veces el coste de esa capacidad era cargar con un conocimiento que nunca podría compartir. Por las noches, en su cabaña, a veces imaginaba el látigo reposando en algún punto del río Edisto. Se preguntó si se había ahogado en el lodo o si la corriente se lo había llevado río abajo. Se preguntaba si alguien lo encontraría, lo reconocería, comprendería lo que había hecho y lo que le habían hecho. Se preguntaba si el cuero realmente había absorbido todo el dolor que había infligido, si su última utilización de él había saldado de alguna manera cuentas pendientes.
Aquellos pensamientos lo inquietaban, revelando una manera de ver el mundo en que la violencia era significativa en vez de solo lamentable. Pero también le daban consuelo. Explicaban acciones que de otro modo habrían parecido locas. Los años pasaron. Marcus se hizo mayor, su espalda más encorvada por el trabajo, sus manos más cicatrizadas. Sobrevivió a cosas que deberían haberlo matado, enfermedades, heridas, las atrocidades aleatorias que eran una parte demasiado común de la vida en la plantación. Observó capataces, algunos peores que Pritchard, otros menos monstruosos, pero ninguno con esa combinación específica de crueldad sistemática y precisión mecánica. La guerra finalmente llegó, arrasando con todo a su paso y destruyendo el mundo en el que Marcus había vivido. Pero eso es otra historia, una para los libros de historia, no para esta narrativa. Esta historia termina en noviembre de 1825 con un látigo en el fondo de un río de Carolina del Sur y un hombre que descubrió que algunas cosas pesan más de lo que parecen, que a veces el dolor se acumula hasta hallar la forma de equilibrarse, que a veces las herramientas para destruir se convierten en herramientas para liberarse. Si Marcus alguna vez le reveló la verdad a alguien, si se llevó su secreto a la tumba o finalmente se lo confió a alguien en quien confiaba, se pierde en la historia. Todo lo que el registro histórico revela es que Samuel Pritchard murió en un accidente el 12 de noviembre de 1825. Que la muerte fue investigada y resultó ser exactamente lo que parecía: una caída accidental en medio de un delirio febril. A veces la verdad se oculta a la vista, disfrazada de lo que la gente espera ver. A veces, las herramientas de tortura llevan su propia historia de dolor a cuestas, esperando el momento de venganza. A veces un hombre acorralado reacciona. Y a veces, en las aguas turbias de un río de Carolina del Sur, algo se sumerge y se olvida. Una historia grabada en cicatrices y sangre. Una historia que nunca se contará por completo, pero que siempre será recordada por quienes llevaron sus cicatrices. El látigo se ha ido. Las cicatrices quedan. La historia, como todas estas historias, se niega a permanecer enterrada.